La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy nuestro programa genial, espectacular, vamos a hablar de algo maravilloso que es trasplante de órganos en Paraguay. Con el doctor Gustavo Melgarejo, que es especialista en medicina interna, jefe del Departamento de Trasplantes del Hospital Central del IPS, coordinador de trasplantes del Ministerio de Salud Pública, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y la Universidad del Norte. Vamos a hablar de este tema, trasplante de órganos, un tema tan importante, y ya antes de comenzar yo le decía a mis compañeros, bueno, ya todos somos donantes, me imagino, ¿verdad? Después de tanto tiempo de estar haciendo el programa. Es muy fácil, es nada más que ir a anotarse y uno puede ser donante de órganos. Es un tema que hay que tratar en la familia, es un tema que hay que hablarlo porque se salvan vidas. Y eso lo vamos a hablar con nuestro invitado en instantes. Pero tenemos esta placa que nos indica lo siguiente. A ver. Hasta la fecha se han realizado 1.042 trasplantes de órganos y tejidos en Paraguay. Se debe destacar la provisión de medicamentos a la población en general para la prevención del rechazo, cuyo costo es cubierto por el presupuesto destinado al sector salud, ya que constituye un elemento esencial para obtener una mayor sobrevida del órgano trasplantado. Es la segunda parte, ¿verdad? Toda la parte luego del trasplante, que de eso también vamos a hablar con nuestro invitado. Pero ya te digo, un programa lindo porque estamos hablando de vida, de dar vida a quien ya tenía pocas posibilidades. Queremos agradecer por todo eso, agradecer también a las empresas que nos están apoyando, muchísimas gracias, y hacer nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacidos ser agradecidos. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Hay que agradecer siempre, siempre. A la mañana, cuando te tenés que levantar temprano, en vez de levantarte así como la mayoría nos levantamos, ay, porque quiero dormir más. Tenemos que agradecer. ¿Por qué? Darle un beso a la vida porque te regala un día más. Eso es lo importante. A partir de ahí, todo es posible. Bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Gustavo Melgarejo, especialista en medicina interna, jefe del Departamento de Trasplantes del Hospital Central del IPS, coordinador de trasplantes del Ministerio, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y de la UNINORTE, Universidad del Norte. Doctor Gustavo Melgarejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa, doc. Muchas gracias por la invitación, y estamos acá para hablar de un tema que nos parece muy importante, ¿verdad? Para llegar a la gente y entender que tiene un valor incalculable el tema de la donación y los trasplantes. Así mismo, es la diferencia entre la vida y la muerte que podemos hacer nosotros como donantes. Así de fácil. Exactamente. Y sobre todo, ¿verdad? Una sociedad que está creciendo en ese aspecto, porque mucho tiene que ver la educación también. Y hay gente que dice la cultura, pero en realidad es la cuestión de educación, porque la mayoría de la gente que de repente se anega más por desconocimiento que por falta de solidaridad con sus semejantes. Sí, no, porque solidarios somos los paraguayos, sí, eso está demostrado. Sí, yo soy fanático en ese aspecto, sí, de que el paraguayo es una persona sumamente solidaria. Así mismo. Lastimosamente estos desastres naturales como las inundaciones demuestran eso, porque todo el mundo ha dado algo
para que la gente pueda tener Sí. algún tipo de asistencia, ¿verdad? Claro, pero en este tema del trasplante de órganos, acá en Paraguay decía, la placa decía 1042 trasplantes, es poquísimo, doctor. Sí, es poco todavía, sí. Es poco para las necesidades que tenemos como, Claro, como eso. país. Pero bueno, es una disciplina que va en crecimiento porque, por ejemplo, yo hago la coordinación y eso es una especialidad en algunos países hoy día porque tuve que hacer un curso en España y ahí ellos te enseñan todo el proceso desde que la persona está en una unidad de terapia intensiva hasta que termina la extracción y el implante Sí. del órgano. Entonces es toda una cuestión así que cambia totalmente tu visión de las cosas. Porque cuando me fui yo tenía una idea y cuando volví era parecía otra persona. Claro. Porque me di cuenta justamente de lo que estuviste diciendo, de que la vida tiene un valor trascendental porque realmente la muerte es algo que nos espera a todos y eso es lo que nosotros a veces evitamos hablar Sí. por el temor de la muerte Así cuando es es. algo natural. O sea que morir es algo que a todos nos espera. Claro. El momento solamente Dios sabe. Sí. Pero es importante entender que esa muerte puede transformarse en algo tan hermoso como la donación. Así mismo. Hace poco, a un domingo, me llama el marido de una persona que había donado su órgano y realmente me sentí tan conmovido porque él estaba muy satisfecho por el hecho de que tantas personas salvaron sus vidas y que realmente ya él sintió que la muerte de su esposa no fue en vano, ¿verdad? Y realmente a mí eso me hace sentir bien como persona y como profesional. Pero claro, y ahí lo que decías, doctor, todos nos vamos a morir algún día, Claro. nadie sabe cuándo, algunos van a vivir muchísimo tiempo, otros antes, nadie tiene el pase comprado, ¿verdad? Claro, exactamente. Pero este tema hay que hablarlo, nadie quiere hablar de la muerte porque no queremos ni pensar. Pero es interesante hablar de esto del trasplante de órganos en la familia, Exactamente. con los hijos, que los hijos le digan a los padres, que los padres a los hijos, que los amigos, que todo el mundo sepa. Así mismo. Yo suelo ir a los colegios a dar charlas y los chicos son una materia prima interesante porque aprendes muchísimo con ellos y lo que uno se da cuenta que es como hay una especie de diferencia generacional, porque lo que yo siempre escucho es que, bueno, no es que mi mamá, mi papá o mi abuelo no quiere que yo haga eso. Sí. O sea que, entonces yo le digo, y tenés que convencerles, porque en realidad, si a vos te pasara algo, son ellos los que van a firmar el consentimiento de la donación. Entonces, muchas veces cuando estoy en un grupo de profesionales me dicen, pero entonces, ¿cómo si la persona ya firmó la donación? Vos no podés hacer la extracción. Porque uno no, es por una cuestión de ética también, Claro. porque hay que ponerse en el lugar de esa familia. Es un ser querido que ha fallecido y uno no puede actuar de forma prepotente en el hecho de decir, bueno, la ley nos protege, Claro. pero en realidad no va a crear ondas positivas con respecto a este tema, sobre Por todo. supuesto. ¿Por qué? Porque uno decide ser donante, se anota. Claro. Yo tengo, todo el mundo sabe, no sé si Sí, me muero, sí. ya todo, por favor, redonante. Pero te dan una tarjetita que dice soy donante voluntario. Ahora, ¿qué pasa? Si la persona que fallece, que está en terapia intensiva, fallece, es donante voluntario, pero no se socializó eso con su familia, no se Así mismo. habló de Así eso, mismo. o se habló muy poco, porque en ese momento, si se te muere alguien de tu familia, alguien querido, lo que menos vas a pensar en ese momento es si era donante o no. Vos estás llorando el dolor, Así mismo. tu dolor. Y tampoco puede venir un médico, permiso, esta persona era donante sin hablar con la familia y Claro. que estén todos de acuerdo, ¿verdad? De por sí que nuestro sistema no permite saber ese hecho de la donación expresa en vida, porque, o sea que hay países donde ya por sistema informático de repente Sí. o por el tema de la cédula, Sí. la licencia de Supuestamente no era conducir. que todos somos donantes. Sí, a no ser- nuestra ley lo contempla de esa manera, Sí. pero en la práctica no se Claro. hace eso, porque es como te digo, si yo llegara a forzar una situación, es como que yo mismo voy a tener una visión muy mala de las personas Claro. a este tema y no es eso, sobre todo porque somos un país que está iniciando. Cuando uno tiene una fortaleza como la Argentina, que hace más de 30 años que está en este tema, Sí. o el Brasil mismo, u otros países como el Uruguay, que ya lo tiene muy introducido, siendo hoy día uno de los países con las mayores tasas de donación en Latinoamérica, lógicamente que vos podés hacer esa especie de presión, porque el propio sistema ya está desarrollado, ya es fuerte. Pero cuando es así, el nuestro está empezando, de repente inclusive la propia prensa le puede decir, no, estos están Sí. queriendo sacar el órgano o tráfico, cualquier cosa que al final Sí. se vuelve contra nuestra.
Y la palabra secreta y más importante del sistema es la confianza. Mientras las personas confíen en lo que hacemos, en los actos, en la transparencia de nuestros actos, lógicamente que esto va a ir creciendo. Claro. Pero lógico que hay que invertir mucho más recursos financieros, porque No, para pero- tu idea no me digan, ¿no? sí. Hoy día nosotros estamos 4 coordinadores a nivel ministerio para todo el país. Y Dios mío, poquísimo. poquísimo. ¿Qué vas a hacer? Nos turnamos así, no, Claro. pero es imposible porque cada uno también tiene su vida, ¿verdad? En el Claro. sentido que su familia, su trabajo, Sí. entonces No, hay por que invertir supuesto. mucho en recursos humanos. Hay que invertir. Y también, doctor, vos contaste que vos te fuiste a hacer un curso Sí, sí. para poder ser coordinador, Claro. ¿verdad? Para saber cómo hacer, cómo hablar con las personas y todo eso. Exactamente. Bueno, es todo un tema, pero para mí es muy importante que hoy, cuando termine el programa, o sea, estás viendo el programa con alguien de tu familia, y si está en tu corazón hacer eso, ser donante, que hablen, que digan, porque es importante. Tenemos, hablando de importante, tenemos este material que habla de la importancia de los trasplantes. A ver. Importancia de los trasplantes. El trasplante puede aportar un enorme beneficio a las personas afectadas de enfermedades que, de otro modo, serían incurables. Las transfusiones de sangre que se realizan en millones de personas cada año son el tipo de trasplante más común. En los casos de personas cuyos órganos vitales como el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones o la médula ósea dejan de funcionar correctamente y es imposible que recuperen su funcionamiento normal, el trasplante de un órgano sano puede ofrecerles la única posibilidad de sobrevivir. Bueno, está correcto, doctor, esto que vimos, ¿verdad? De la importancia de los trasplantes, comenzando ya de la donación, ¿verdad? Comenzando Claro. ya el tema de la donación de sangre. De la donación de sangre. Y son prácticamente programas paralelos porque la donación de sangre en realidad uno lo hace en vida, pero Sí. y la donación de órganos puede hacerlo en vida, como el caso de los trasplantes renales, o lo puede hacer después de fallecer cuando toma esa iniciativa y deja dicho a la familia que quiere donar sus órganos. Y siempre yo doy este mensaje, cuando uno quiere ser donante, en realidad tiene que cuidarse muchísimo. Sí. Porque el que es donante es una persona extremadamente sana, tiene todos los órganos en perfectas condiciones. Entonces, cuando una persona me plantea, doctor, yo demasiado quiero donar, entonces cuídate muchísimo, le digo. Claro. Cuida tu alimentación, cuida tu estilo de vida, hacete por lo menos un chequeo anual, hace mucho deporte, cuidarle a la gente, evita andar en moto, evitar andar sin casco, o sea que, porque a mí me aterra, a veces yo me suelo ir a Villarrica, ¿verdad? Sí. Y me aterra ver en la ruta cómo hay tanta gente anda en moto y sin luz. Y uno, Sin luz, doctor, sí, acá. y nosotros, nuestra idea no es que la gente muera, ¿no? Claro. O sea, no queremos inclusive que nadie muera, pero que esa muerte por lo menos tenga sentido al permitir que otras vidas puedan ser salvadas, que son personas que trabajan, que a veces son muy humildes. Y hace poco estaba hablando justamente con un profesional de otro país y le decía que en realidad el Paraguay, uno de los países que se destaca por la seguridad y sobre todo que es un sistema que le ayuda muchísimo al más pobre, porque si vos te fijas, los trasplantados que tienen en estos últimos 3, 4 años son toda gente humilde, trabajadora, que inclusive a veces tiene que ir al asistente social para conseguirle una casa, porque claro, un trasplantado tiene que tener unas condiciones ya diferentes, De vida. porque claro, no puede vivir en un bañado, no puede estar así andando descalzo, o sea que tiene sus condiciones propias para que esa persona no tenga riesgo de sufrir algún tipo de enfermedad después de su trasplante. Claro. Es importante eso, la previa, la donación y el trasplante y después de la vida del trasplantado, Claro, porque eso claro. de por vida tiene que tener una medicación que el Ministerio de Salud le da. Y sí, nosotros, por ejemplo, te comento la experiencia que a veces suele pasar Sí. en IPS, que hay trasplantados que de repente abandonan sus medicamentos. Y para nosotros es una tragedia. Dios mío, sí. Sí, claro. Por eso que un equipo de trasplante es multidisciplinario. O sea que hay infectólogo, hay psicólogo, hay psiquiatra, hay nefrólogo. O sea que son muchos profesionales porque hay que tener una mirada integral del paciente. Porque si abandona el medicamento,
Y no te digo que son gente así que no tiene ni un estudio. Te estoy hablando de gente ya con estudio terciario. ¿Y por qué abandonan? Y porque somos así, no tenemos esa disciplina. O sea, eso se llama adherencia al tratamiento. Claro. Entonces, cuando yo voy a evaluar a un paciente para incluirlo en lista de espera, una de las cosas que hay que evaluar bien es si esa persona va a ser capaz de tomar ese medicamento de por vida. Porque imagínate el esfuerzo de la familia, claro, los recursos financieros del Estado, de la Seguridad Social, y que una persona de repente deje de tomar. Tanto esfuerzo para que después deje de tomar y obviamente... Y suele pasar, sobre todo eso es una cuestión que suele suceder mucho en los países así de Latinoamérica, por ejemplo. Yo me acuerdo una vez me fui a un congreso en la Argentina y hablaban de un trasplantado hepático. Sí. Y el chico se trasplantó y después de 3 meses desapareció. Dios mío. Y justamente, y fue un trabajo que presentaban en ese congreso y después de 3 años creo que tuvo un accidente y cuando entró en el hospital ellos le descubrieron porque el sistema a ellos les permite rastrear. Y entonces todos los equipos se fueron a verificar y él estaba vivo y se preguntaban cómo este sobrevivió. Y hicieron todos los estudios y su hígado estaba perfecto. Entonces hay una situación en los trasplantes que se llama quimera, que hay ciertas personas que llegan a adherirse tan bien al órgano que inclusive dejan de tomar su medicamento para el rechazo. Y es una de las cosas que hoy día se investiga en la ciencia médica. Pero imagínate, vos te trasplantás y después de un cierto tratamiento que se te hace, vos dejás de tomar. ¡Qué maravilla! Pero este fue una cosa accidental. Sí. Pero gracias a ese paciente fue lo que se presentó una situación que fue... Ese fue un irresponsable con suerte, con un ángel aparte. Exactamente, esa es la definición más correcta. Claro. Pero que suele pasar en el trasplante. Sí. O sea que en realidad yo siempre le digo a las personas, el que va a ser trasplantado parece que ya tiene lo de esa estrella, porque es demasiado coincidencia que aparezca. Una persona que tenga las mismas características, grupo sanguíneo, claro, peso corporal, o sea, son varias identidades que tienen que tener cierta similitud como para que diga, sí, este corazón es válido para Vivi, es válido para Gustavo. Claro. Porque lógicamente no es que yo puedo ponerte el primer órgano que aparece y lastimosamente que esto no es así. Claro. Por eso que esa cuestión de hablar de tráfico, cosas así, en nuestro país no existe, es imposible porque nuestro sistema nunca va a permitir eso. Claro. Entonces ese miedo hay que desterrar definitivamente de la sociedad. No, hay que confiar y hay que saber que al ser donante vos estás salvando vidas. Sí. ¿Qué más? Que todos queremos ser superhéroes y bueno, es la manera que podemos ser, ¿verdad? Ya así, cuando ya no vamos a usar nuestros órganos y nos morimos, entonces ¿para qué llevarlo al cajón? Vamos a hacer un pequeño corte, volvemos ya. Estamos con el doctor Gustavo Melgarejo hablando de trasplante de órganos en Paraguay. Tenemos otro material, por favor, vamos a ver. Tipos de donaciones. Donación tras fallecimiento, cuando una persona muere y se ha identificado como donante, sus órganos pueden ser trasplantados a otra. Este procedimiento se realiza cuando se presenta muerte cerebral. En este caso, los órganos pueden funcionar durante un tiempo si la persona fallecida está conectada a un respirador. Y paro cardiorrespiratorio y asistolia, es decir, que se presenta la interrupción repentina y simultánea de la respiración y el funcionamiento del corazón. Donación en vida. Se puede donar un órgano o una parte de él. La mayoría de los trasplantes de este tipo son de médula ósea y de riñón. ¿Está correcto, doctor? Está muy correcto, muy correcto. Bueno, tenemos otro material. Quiero pasar los materiales porque quiero hablar con el doctor y si no se me quedan colgados. Tipo de trasplantes realizados en Paraguay. Vamos a ver. Tipos de trasplantes realizados en Paraguay. Se realizan trasplantes de córneas, renales, hígado, cardíaco y médula ósea, siendo los programas con mayor demanda y necesidad los de córnea y riñón. Existen varios centros habilitados para realizar los procedimientos de trasplantes de órganos y tejidos en la actualidad. En el sector público
El sistema de salud, a través del INAT y el IPS, dan cobertura total para el procedimiento a los pacientes trasplantados, lo cual permite un sistema que promueve la igualdad de oportunidades para todos, y las asignaciones son realizadas estrictamente según el grado de compatibilidad entre el donante y el receptor, además de la situación clínica del enfermo. Perfecto, doctor. Está muy bien, excelente. De todos los tipos de trasplantes que se hacen acá en Paraguay, de toda esta cantidad de trasplantes que se hicieron, ¿todos resultan positivos? O sea, las personas, sí, obviamente si siguen las instrucciones y toman los medicamentos, o sea, estamos en una etapa en que se hacen los trasplantes y la persona cambia absolutamente su vida. Exactamente, o sea que por eso es algo muy importante que estamos hablando así del tema de aumentar la cantidad de trasplantes, porque te voy a explicar por lo siguiente: cuando un equipo hace mayor cantidad, tiene más experiencia y tiene más facilidad. Entonces, por ejemplo, a veces, y uno se da cuenta en la práctica, cuando, por ejemplo, vos le das a un equipo que haga 10 extracciones así en 4 o 5 meses, al principio hacía en 3 horas, después 2 horas, al final casi no. Entonces, es muy importante en todos los aspectos y aparte de que los resultados son muy satisfactorios. Por ejemplo, el trasplante hígado hoy día prácticamente no tuvimos ni un solo caso fatal, y es uno de los trasplantes más complejos porque es un órgano que recibe mucha irrigación sanguínea, entonces las complicaciones pueden ser bastante catastróficas y los resultados son óptimos. El doctor Arellano hoy día ha desarrollado un equipo muy fuerte y que realmente cumple con todos los criterios que se manejan a nivel mundial. El trasplante renal, ya hay 3 equipos consolidados que son el Hospital Central, el Hospital de Clínicas y el Hospital Nacional. O sea que el sistema público prácticamente absorbe el 90-95% de los trasplantes, lo cual de cierta forma ayuda a que también sea igualitario todo, porque como no genera ningún costo a ninguna persona, nos iguala a todo, no discrimina ni al pobre ni al rico. Entonces eso es lo que tendríamos que siempre estar practicando y llevando en cuenta, porque como dijimos al principio, eso también genera confianza, ¿verdad? Claro. Porque si vos tenés un caso particular, un familiar fallece, la gente asume como tal. Claro, claro. Doctor, perdón, doctor, con el tema de los trasplantes acá en Paraguay, hay mucha gente en lista de espera, hay una lista. ¿Cómo se hace esa lista? ¿A quién se le pone primero? ¿Cómo se define? Porque tienen que esperar a que venga un donante. En realidad hay muy poca gente en la lista. ¿En serio? Claro. ¿Pero por qué? Porque el sistema todavía no va creciendo como a medida, porque te doy un ejemplo, ¿verdad? En Paraguay aproximadamente hay como 1.200 dializados. Y uno hace estudios de estadística y lo que se pretende es siempre que un 25 a 30% de esos dializados tienen que estar en lista de espera. Claro. Eso implica más o menos un promedio de 400 pacientes en lista. Nosotros nos llegamos a 70. ¿Y por qué no se ponen en la lista? Y porque falta confluir más y de repente también agilizar un poco también los trámites, porque te voy a explicar cómo es una evaluación muy exhaustiva. Entonces se piden muchos análisis, mucho estudio, hay gente que se cansa y deja de hacer sus estudios o de repente, o sea, hay varios motivos, pero para la idea que en realidad son varios aspectos los que tenemos que fortalecer, porque sí, pero tiene que ser más fácil para la gente poder hacerse todos esos estudios y poder estar en la lista. ¿Quién no va a querer estar en la lista de trasplante en vez de venir a enchufarse a la máquina, por ejemplo, trasplante renal, ¿verdad? Y creo que hay que también hablar con los pacientes, porque no es que uno tiene una avalancha de pacientes para trasplantarse, en serio. O sea, que, sí, yo pensé que era al revés, yo pensé que había una lista. Y lo que no habían eran donantes. El día que vos leas 300, 400, estamos en la cifra que tendremos que estar, porque lógicamente, como bien dijiste, es ilógico que yo pretenda estar en diálisis si tengo la posibilidad de cambiar totalmente mi calidad de vida. Al IPS sobre todo le favorece financieramente muchísimo, porque el trasplante es más barato que la diálisis. La persona que no trabaja se vuelve activa laboralmente. Personas que dejan su pueblo, su ciudad, vuelven a su ciudad y vuelven a trabajar en las mismas condiciones. Yo me acuerdo una vez me tuve que ir a un caso de una pareja que se le llamó para el trasplante, al final el órgano que se había extraído no era compatible, entonces yo tuve que irme un sábado a explicarle la situación. Y realmente a mí me sirvió, porque ahí escuché la otra campana que porque generalmente yo no tengo trato con los receptores, por una cuestión de transparencia más que nada, para no por ahí que alguien diga que yo le favorezco a alguien, ¿verdad? Más que nada. Entonces, lógicamente, les escuché, eran 2 docentes, ¿verdad? Creo que eran de Canindeyú. Y el que era dializado
hacía 2 años que dejó de enseñar por su enfermedad, porque tenía que ir a dializarse. Y su esposa hacía 1 año que tenía que poner una persona que le supla en la escuela porque tenía que acompañarle al marido. Imagínate la tragedia social que trae este tipo de enfermedad. Entonces, lógicamente que una de las mejores inversiones como sistema que podemos hacer, porque ahorramos dinero, le mejoramos la calidad y le insertamos otra vez a esa persona dentro de su trabajo y dentro de su ciudad. Porque es cierto, no es que nosotros no estamos en un sistema en el cual la diálisis está expandido por todo el país. No, tienen que venir acá. Si Uruguay tiene casi 3.500 dializados, te das cuenta que eso también todavía no estamos llegando a nuestros límites. O sea que el Ministerio y el IPS en este aspecto han hecho esfuerzos y han aumentado centros, hay mayores máquinas, pero lógicamente... Pero tienen que hacer más esfuerzo y tienen que aumentar Claro, porque más. hay gente que ni siquiera llega a la máquina. Claro. Yo me acuerdo antes, yo te estoy hablando hace 10, 15 años atrás, a mí me era terrible tener que tomar decisiones como que tener pacientes, 3, 4 pacientes con problema renal y tener que decidir quién entrar en la máquina. Y es terrible el estrés que tiene el médico. Es terrible. Claro, ¿cómo elegís? Claro, vos tenés que elegir. Generalmente uno tiene algunos criterios para elegir, pero es terrible porque uno le quiere hacer a todos los pacientes. Unos criterios médicos. Claro, médicos, elegir, pero humanamente uno quiere. O sea que lastimosamente que tu estructura no te permite dar esa asistencia a todas las personas. Qué terrible. Sí, sí. Ahora, una consulta, doctor. Vemos en otros países que se hacen los trasplantes y se cuida la identidad tanto del donante como del receptor. Sí, acá es al revés. ¿Eso está bien, está mal? ¿Por qué se hace? Y realmente lo recomendable es el anonimato. O sea que no... Y te voy a explicar para algo sencillo para nosotros que estamos en la área técnica. No aumenta la tasa de donación. No aumenta, ningún país ha aumentado la tasa de donación por mostrar quién se ha trasplantado. No existe ni un solo estudio que me venga alguien y me demuestre si este estudio ha demostrado que sí, no aumenta. Y si es por eso, fíjate, Paraguay sigue teniendo las tasas más bajas en Latinoamérica. Sí. Pero bueno, si existe una decisión familiar, tanto del que fue la familia que donó como la familia que recibió el órgano, tampoco la ley le puede... Claro, no prohíbe. Claro. Ya. Pero es lo recomendable, por esa simple, ¿sabes? No hace falta darle tanta vuelta, no aumenta la tasa, entonces. Sí, entonces es una cuestión así. No, porque la persona que recibe. Sobre todo yo estoy en contra cuando se trata de un menor. Porque al menor hay que cuidarle muchísimo. Sí. Es una persona que se está desarrollando, hay que cuidarle su intimidad, muchas cosas. Entonces hay que tratar de cuidar ese detalle, sobre todo en los menores, ¿verdad? Sí mismo, totalmente de acuerdo. Tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos charlando con nuestro invitado. Muy bien, continuamos hablando con el doctor Gustavo Melgarejo sobre trasplante de órganos en Paraguay. Y vamos a pedirle a nuestros compañeros que nos preparen este material que habla de avances en el área en Paraguay. Queremos ver eso y después seguir hablando con nuestro invitado. Avances en el área en Paraguay. Se puede mencionar la realización desde el 2015 de los trasplantes hepáticos en el Hospital de Clínicas y la habilitación del Banco de Tejidos en el año 2016, hechos que representan una mayor cobertura sanitaria para la población gracias a la donación altruista de personas anónimas. Actualmente Paraguay es parte de los registros de DONASUR, que es un sistema de registro de donantes y trasplantes a nivel del Mercosur, con lo cual el país cumple con los estándares internacionales para permitir el desarrollo constante de esta disciplina de la medicina de alta complejidad. No, el registro está bien. Yo ya le estaba preguntando al doctor cómo es el tema de DONASUR. Ya, qué interesante es. Sí, interesante, pues le da transparencia. Bueno, ahora, esto es el avance que tuvo Paraguay, que evidentemente es una base muy importante si vamos a comparar como era antes, ¿verdad? Sí, pero hay mucho todavía por delante en todo lo nuestro. Yo me quedé impactada porque pensé que había
filas y filas de esperando donación y lo que faltaban eran donantes. O sea, sí, faltan donantes también, ¿verdad? También, ambas cosas. Pero es una cuestión también que es la propia conciencia de la sociedad hacia una especialidad que para nosotros es un poco nueva, pero para el mundo ya es algo rutinario, ¿verdad? Porque uno se va a Francia o se va a Holanda, es algo tan natural. Los holandeses, inclusive los que deciden hacer la eutanasia, son donantes, la gran mayoría. O sea, depende de la cultura de cada país. Y los asiáticos tienen el grave problema de algunos, la religión que muchas veces les impide, entonces generalmente hacen trasplantes con donantes vivos, ¿verdad? O sea que es la realidad de cada país, pero nosotros como país tenemos muchas posibilidades de desarrollo porque tenemos, te voy a decir sobre lo principal, es un pueblo solidario, es un pueblo homogéneo y somos muy pocos. Nuestro sistema de salud es muy centralizado y eso para el trasplante es muy bueno porque nuestros tiempos de isquemia, o sea, el momento que se saca el órgano hasta que se implanta son cortísimos. Los españoles tienen que inventar aparatos para tratar de que más tiempo le dure porque la distancia y las horas son muy largas. Nosotros no tenemos ese problema porque en avión de Ciudad del Este acá son 40 minutos. Del hospital de trauma al IPS, al Nacional, a la clínica son 40 minutos. O sea que... En helicóptero, por eso si que te va en auto, la calidad de lo que nosotros ofertamos a la sociedad es increíble en todos los aspectos. Pero lógicamente que necesitamos fortalecer y crear programas nuevos como el hepático pediátrico, el pulmonar, que el año pasado falleció esta clave que yo tuve mucho contacto con esa familia, realmente es una familia espectacular, ¿verdad? Y ellos lastimosamente que no le pudimos dar la respuesta necesaria, pero ya una de las personas que nos motiva justamente a seguir insistiendo con esta temática y tratar de ir creciendo porque hay necesidades que tenemos que ir cubriendo como sistema de salud y como sociedad, ¿verdad? Y de eso depende la donación. Claro. Todo depende de la donación, porque si no hay donante, no hay trasplante. Eso no existe, no podemos inventar o salir a matarle a alguien para... No existe eso. Además, quiero que nos expliques un poquito el tema de la donación. O sea, yo soy donante de órganos, pero no significa que mi corazón le va a ir bien a cualquiera, ¿verdad? O mi hígado le va a ir a cualquiera, o cualquier órgano mío le va a ir a cualquier persona que necesite. Nosotros cuando hacemos lo que se llama procuración en la jerga médica, ¿qué es lo que hacemos, verdad? Primero vemos la condición de la persona, ¿verdad? Entonces, uno de los requisitos indispensables es la certificación de la muerte cerebral. Cuando firma el neurólogo, el neurocirujano, el acta de defunción de esa persona, porque es un acta de defunción. Cuando se declara la muerte cerebral, murió esa persona. Eso justamente hace poco hicimos una jornada con 4 sociedades médicas que fue realmente espectacular. Estaban 100 médicos y todo el mundo se quedó maravillado porque en realidad se dieron cuenta que muchos aspectos de la ley no manejaban, ¿verdad? Entonces, esto hay que socializar en todos los niveles. Y fue muy, muy aleccionador y muy útil. Creo que esa es una de las cosas que tenemos que explotar también. Y después se evalúa órgano por órgano. O sea que yo pido la ecografía, miro cómo está el riñón, miro cómo está el hígado. Ojalá alguna vez podamos también mirar ya el páncreas, que es otro órgano que no trasplantamos. Después me voy arriba, le hago una radiografía, hago un electro, un ecocardio, miro el corazón, en qué condiciones está, porque vos podés decirme, no, él tiene 40 años, nunca se enfermó. Y uno le hace y tiene un corazón de toro, ¿verdad? O sea que era un hipertenso aquello, pero nunca se supo porque nunca se controló. ¿Entiendes? O sea, por eso que es un trabajo muy delicado que uno tiene que validar, o sea, que evaluar órganos y validarlo. Entonces, cuando uno se da cuenta, no, este corazón está perfecto, oferta a los equipos. Y uno mira la lista de espera y en la lista de espera, de acuerdo al grupo sanguíneo, al tamaño de la caja torácica, cuando hablamos de corazón, decimos, bueno, de esta lista, estos 3. Pues este de 3, este es el que está más grave. Está en terapia, está con asistencia ventricular, este va a ser el elegido por esas circunstancias porque el que está peor. Claro. Si es que este estaba en su casa, entonces le sigue el otro, que está en sala, que está con un suero, y el tercero sería el que está en la casa, que también puede ser. O sea que con medicación se le controla, pero ya tiene indicación de trasplante, porque acuérdate que el trasplante es la última terapéutica médica actual en medicina. O sea, después del trasplante no existe absolutamente nada más. Lo único que te espera es morir, lastimosamente, pero esa es nuestra limitación como ser humano. Por eso que yo siempre digo, hay que ser buenas personas porque la muerte a todos nos espera. No hay diferencia, vos podés tener fortuna, estancia, pero en realidad entonces hay que ser buenas personas, cuidar mucho la salud y si alguna vez nos pasa algo, bueno, dar oportunidad a mucha gente de seguir respirando
y viendo este hermoso país al cual yo soy un enamorado, ¿verdad? Así mismo. Y es importante también, doctor, explicarle a la gente que no importa que sea una persona que tenga mucho dinero o que sea una persona que no tenga dinero, no, es que no, yo voy a pagar, yo voy a hacer esto para que le hagan el trasplante a mi familiar. Claro, eso de repente puede existir en la práctica, pero el sistema no se encarga de... Porque eso es lo que nosotros tenemos que ver, el sistema tiene que ser transparente y único. Y es transparente. Y es transparente, es totalmente transparente. Y hay trazabilidad también, o sea, yo sé, este riñón se fue a fulano, y después 3 años verifico y le pregunto al médico responsable sus condiciones, si está bien, o porque también puede haber un rechazo, ¿verdad? Claro, porque el rechazo puede ser agudo, o sea, en el momento, y puede haber un rechazo crónico, que es lo que pasa con el riñón. Porque el órgano más inmunogénico, o sea, el que más genera rechazo es el riñón. ¿En serio? Claro. Por eso que el corazón o el hígado se hace por grupo. Yo no necesito hacerle el cross-match o la HLA, que son las pruebas que se hacen para... Claro, grupo sanguíneo. Grupo sanguíneo, yo sé, mira, 0, 0. Y a veces cuando las papas queman, puedo hacer también entre grupos diferentes, porque si no se me va a morir ese paciente. Entonces, no importa que ya sé que es A0, no importa. Que va a ser más difícil, pero lo mismo. Ya va, sí. Ya tomamos ese riesgo, porque nosotros lo que queremos es evitar que esa persona fallezca. Claro. O sea, que realmente nuestro trabajo es vida, ¿no? La muerte en realidad es una circunstancia, pero la vida es la que nosotros... es nuestro... ¿no? Claro. Y realmente es muy satisfactorio porque cuando uno ve el trabajo es una cuestión increíble porque es una otra persona. Claro. Increíble. Te iba a decir eso, doctor, qué estresante, pero qué maravilloso también, ¿verdad? El resultado después de todo eso y de ver sufrir a tu paciente y sufrir a la familia del donante y todo esto, pero ver el resultado de la vida. Sí, es muy estresante y muy cansador porque no es un proceso que así de horas, puede ser días. Claro. Ponerle. A veces hay casos que empieza un sábado, te llaman, ¿verdad? Y dice, hay un paciente de tales condiciones que estamos manteniendo y todavía no le dio el neurocirujano, pero tiene todavía respiración espontánea. Bueno, al día siguiente, no, el paciente ya no tiene respiración espontánea, ya tiene toda la clínica de muerte cerebral. Le ve el neurólogo, tiene que hacerse 2 evaluaciones, si hace falta le hace un estudio, se verifica todas las condiciones, recién ese lunes se valida el órgano, se hace el trasplante y a veces ese trasplante termina el martes a la madrugada. Sí. Entonces imagínate lo que es 2 o 3 días estar así, a veces sin dormir, es muy cansador, pero los resultados valen la pena. Claro. Lo que es frustrante para nosotros cuando fallece el receptor, para nosotros eso es como que nuestro trabajo no sirvió para nada. Honestamente te digo, porque varias veces nos pasó que nos deprimimos todo el equipo, porque para nosotros la muerte es lo más triste que puede pasar, ¿verdad? Claro. Ay, tengo que despedirte, doctor, que quería seguir hablando porque el tema es maravilloso. Tenés un minutito para hablar con la audiencia. ¿Qué le querés decir? No hay más que nada que no tengan miedo a donar. Y que donar es lo más grande que uno puede hacer y es el mayor gesto de humanidad. Es lo que más nos diferencia de los animales, porque los animales no pueden hacer esto. Sí. Entonces, si uno es humano, tiene que donar. Y si uno es cristiano, tiene que donar. Porque a veces las personas asumen la religión como una causa de no donar y no hay ni una sola religión. En nuestro país al menos no existe eso. Claro. Inclusive los testigos de Jehová. Por los testigos de Jehová no aceptan la donación de sangre, pero sí aceptan la donación de órganos. Mira. Claro, porque cuando uno saca el órgano, lava con el líquido de preservación el órgano y eso queda sin una gota de sangre de la persona que ha donado. Qué maravilla. Bueno, doctor, muchísimas gracias por tu presencia y por mostrarnos ese lado humano de los médicos. Muchas gracias. Gracias a vos. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta voy a estar hablando con la licenciada Fabiana Fiore Cebrián, especialista en dietética clínica y soporte nutricional. Vamos a hablar de una persona que fue trasplantada. ¿Cómo tiene que alimentarse? Algo delicado debe ser, ¿verdad? Vamos a ver enseguidita. Bueno, yo quiero presentarles a nuestra nutricionista, la licenciada Fabiana Fiore Cebrián.
especialista en dietética clínica y soporte nutricional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabiana? Bienvenida al programa. Muchas gracias, muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí hablando de este tema. ¿Cómo tiene que ser la alimentación, la nutrición de una persona trasplantada antes, durante, después? ¿Cómo es el tema? Bueno, en realidad hay que tener en cuenta que un paciente que es candidato a un trasplante y que tiene un órgano que está afectado, obviamente, depende del órgano afectado cuál va a ser el tipo de nutrición previa, ¿verdad? También hay que tener en cuenta que generalmente estos pacientes pueden tener procesos que impliquen una larga estadía hospitalaria y eso hace que se desnutran a largo plazo, ¿verdad? Sobre todo esperando ese trasplante. Sí. Entonces, la alimentación previa va a depender exclusivamente del tipo de órgano, ¿verdad? Generalmente, si es un paciente que sea un trasplante cardíaco, un trasplante renal o un trasplante hepático, va a necesitar una dieta que sea blanda, que sean alimentos que impliquen que no tenga que masticar mucho la persona y que no le produzcan una saciedad precoz, ¿sí? Entonces, generalmente, cuando es para el preoperatorio, vamos a hacer una dieta que sea baja en proteínas y que sea fácil de masticar, ¿verdad? Generalmente tenemos problemas porque tienen muchas restricciones dietéticas. Generalmente puede ser una dieta que sea con restricción de sodio, entonces una comida que no es con sal no es rica, ¿verdad? Claro. O que sea baja en grasas, entonces eso va a hacer que no sea palatible al paladar, que no sea rico, ¿verdad? Eso tenemos un gran problema en el preoperatorio. Luego en el postoperatorio va a depender otra vez del tipo de órgano, pero generalmente al principio nosotros sugerimos instalar una sonda ya sea al estómago o directamente a la primera porción del intestino y alimentar con una fórmula especial de 2 a 3 días y según la evolución probar la vía oral ya después de eso. Otra vez con una dieta blanda, empezar con gelatinas, con yogures y despacito ir probando hasta llegar a una alimentación totalmente normal, ¿verdad? ¿No importa qué órgano se trasplante para el tema de la alimentación? Sí, depende, porque por ejemplo, justamente la alimentación está muy relacionada con el tipo de órgano. Si es un trasplante hepático, generalmente vamos a tratar de que sea una dieta baja en proteínas. Lo mismo si es un trasplante renal, va a ser una dieta baja en proteínas, pero eso a la larga vamos a tratar de normalizar, ¿verdad? De volver a que todos los componentes de los macronutrientes sean todos dentro de una alimentación normal, ¿verdad? Que el paciente vuelva a su vida normal a largo plazo. Pero antes y después, ¿cuánto tiempo después de trasplantado es el tema de este cuidado alimentario? Depende mucho de la evolución de cada paciente. Cada paciente es diferente. Nosotros hacemos la alimentación de 2 a 3 días con una sonda entérica y después le empezamos a probar y depende. Hay pacientes que a los 5 o 6 días ya pueden hacer una alimentación normal y hay otros que van a tardar semanas, inclusive un poco algunos tardan meses, ¿verdad? Pero llega un momento que ese paciente trasplantado recibe el alta, por decirlo de alguna manera, a nivel nutricional, que obviamente se tiene que alimentar bien, porque eso todos tenemos que alimentarnos bien, claro, ¿verdad? Claro. Pero ya no con tantas restricciones, ¿puede No, ser? ya no con tantas restricciones. Lo que sí siempre se recomienda es tener las medidas higiénicas, ¿verdad? Ser muy quisquillosos al momento de elaborar los alimentos. Al momento de higienizar, de que al principio tienen que ser vegetales, frutas que no sean crudas, cuidar la cocción de las carnes, que deberíamos tener todos en general, pero ser más quisquillosos con los pacientes trasplantados, ¿verdad? Y en el caso del donante vivo, que dona uno de sus órganos y él tiene que también hacer una alimentación especial, ¿verdad? Claro, los estudios dicen que el receptor del órgano de un donante vivo es mejor cuando ese donante tiene un buen estado nutricional previo. Por eso en el caso, por ejemplo, trasplantes renales, se les hace un esquema de nutrición previo a los pacientes que van a donar, ¿verdad?
Si tiene un sobrepeso, tratamos de que tenga un descenso de peso o viceversa, ¿verdad? Si está con un bajo peso, hay que tratar de normalizar. Y lo mismo después de donar, porque eso implica que él pueda ser un futuro paciente. Claro. Entonces también tiene que tener los cuidados previos, ¿verdad? Porque está deprimido a nivel de defensas, ¿verdad? Y el donante, el que donó un riñón, por ejemplo, tiene que súper cuidarse toda su vida si tiene un riñón nomás. Claro, tiene que cuidarse muchísimo. Por más de que el riñón pueda suplir la falta del otro riñón, igual tiene que cuidarse, ¿verdad? Porque tiene que cuidarse en la ingesta de proteínas y sobre todo con el sobrepeso, evitar ese sobrepeso, la ingesta excesiva de sodio. Por lo tanto, consumir sal no es muy recomendable en esos pacientes. Perfecto. Bueno, terminamos el programa, ahí me están indicando, quiero agradecerte la presencia, muchísimas gracias, todo lo que nos estuviste explicando y te esperamos en un próximo programa. Dale, muchísimas gracias, Vivi, un gusto. Igualmente. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. Y no te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.